Bien, vamos a hablar con el capítulo 1 de Génesis. Miren, dije ahorita que el número 2 se escribió primero que el 1. Se escribió aquí en los 900, en la época de la realeza. Aquí en la época de la realeza se escribió el capítulo 2 por una experiencia de Salomón con sus esposas extranjeras. Luego van a pasar desde el 900 al 600 y pico, por aquí. Van a pasar aquí en Babilonia ya unos 300 y pico de años. Y en Babilonia los sacerdotes van a componer el capítulo 1 de Génesis. El segundo capítulo que se escribió primero fue escrito por la gente del sur, la tradición yavista. Ahora el capítulo 1, que está primero en la Biblia, pero se escribió después que el segundo, va a ser escrito en Babilonia, en el exilio. ¿Y cómo nace este relato? No es un relato científico ni busca demostrar que Dios creó el mundo. Suelten eso en banda. Es un texto apologético. ¿Qué significa apologético? Defensa de la fe. Me explico. Y los hebreos, en aquel tiempo, las guerras entre pueblos, primero era guerra entre dioses. Era como lo creían. Por consiguiente, cuando ellos son exiliados a Babilonia, porque Babilonia va e invade Jerusalén y lo manda a todos los ciudadanos para Babilonia, lo que ellos entienden en su cabeza es que los dioses babilónicos vencieron a los dioses, al dios judío, al dios hebreo, Yahvé. Los babilónicos le destruyen el templo, lo sacan de la tierra, le matan muchísima gente, les roban todas sus riquezas y lo mandan exiliado a Babilonia. Eso fue la herida más grande, la herida existencial más grande de ese pueblo. Después de haber tenido su tierra y haberle construido un templo a su Dios dentro de la tierra para que Dios viva con ellos en su tierra, vienen los babilónicos, le tumban el templo, le derrotan a su Dios, lo sacan de la tierra que Yahvé les regaló y lo mandan exiliado hacia Babilonia. Esto significó una frustración existencial tremenda para ese pueblo. De modo que la fe judía empieza a ser cuestionada en tierra extranjera. Llegan a Babilonia y allá ven ellos un abanico de dioses falsos de toda la marca, templos majestuosos, más grandes que los de ellos, que el templo de ellos en Jerusalén. De modo que la fe entra en crisis. Frente a la fe en crisis, los sacerdotes salen al encuentro y van a componer el primer relato de Génesis, el primer capítulo de Génesis. ¿Qué es el primer capítulo de Génesis? Una defensa de la fe judía en tierra extranjera. ¿De qué manera? Miren, hasta aquí, hasta Babilonia, ellos no piensan en un Dios que lo creó, sino ellos piensan en un Dios que lo sacó de Egipto. Ellos no piensan que si Dios me creó, para ellos eso no les importa, no es relevante. Ahora, y lo que ellos tienen claro es que Yahvé de los ejércitos lo sacó de Egipto. Cuando llegan a Babilonia, frustrados, ellos van a entrar en contacto con la religiosidad, con la religión babilónica, la cual tiene un relato de la creación. Tiene un relato de la creación que dice de la siguiente manera. El relato babilónico de la creación dice que en un principio todo era caos y todo estaba en orden. Y que los dioses se fueron a la guerra. Y un dios bueno llamado Tiamat lucha con el dios Eb. Y Tiamat divide al dios malo en dos. Con una mitad hace la tierra y con la otra mitad hace el firmamento. Luego, los dioses estaban como aburridos y necesitaban esclavos. Al necesitar esclavos, los dioses hacen al hombre de la tierra,
le abren la nariz por aquí y le echan la sangre del dios malo para darle vida. Y el hombre cobra vida. Y entonces el hombre pasa a ser esclavo de los dioses en Babilonia. Ese era más o menos el relato babilónico sobre la creación de ellos. Cuando llegan los sacerdotes a Babilonia, que encuentran todo este drama de un relato de la creación y un pueblo que está en crisis espiritualmente, que demoralizado, ellos van a decir, miren, Babilonia es caos y es tiniebla. Recuerden que dije ahorita que el Antiguo Testamento es muy simbólico. Y para ellos Babilonia es oscuridad, es caos y es tiniebla. O sea, lo que no es de Yahvé, Yahvé es claridad, lo que no es Yahvé es oscuridad. Entonces están en tierra extranjera, una tierra que es caos y tiniebla. Entonces ellos van a decir, lo primero que hace Yahvé es crear al mundo con el poder de su palabra. El relato original de Génesis 1, Dios dice 10 veces, y dijo Dios, hágase esto. Y dijo Dios, hágase esto, lo hace 10 veces. Enlazando esto con los 10 mandamientos, si las 10 palabras que son los 10 mandamientos sirven para guiar al pueblo, así también Yahvé, con 10 mandatos, hizo toda la creación. Y lo primero que hace la palabra de Dios es, lo primero que hace Dios cuando dice, y dijo Dios, hágase la luz. Lo primero que la palabra de Dios crea, es la luz. ¿Cuál luz? ¿La del sol? No. La luz que alumbra la razón dentro de la tiniebla llamada Babilonia. Babilonia es tiniebla. En medio de Babilonia, la palabra de Dios, lo primero que crea es luz en la conciencia del hebreo que está desmoralizado en Babilonia. Luego, como en Babilonia cada dios es representado por un astro específico, el sol es un dios, la luna es un dios, una constelación es un dios, la brisa es un dios. ¿Qué va a decir entonces el relato? Que Yahvé, el Elohim, hizo cada uno de esos astros que para ellos son dioses. Lo que le está diciendo al pueblo en Babilonia es, no se confundan con estos dioses que están expresados en astros, que el Yahvé que nos sacó de Egipto fue quien hizo cada uno de esos astros. Por consiguiente, Yahvé es superior a todos esos dioses. El tema del séptimo día y el descanso. Miren, cuando Babilonia invade Jerusalén, le tumba el templo. ¿Qué era el templo? El templo era la casa de Dios, el lugar, el espacio físico donde Dios vivía dentro de la tierra de los hebreos. Al tumbarle el templo, ¿qué dicen ellos? Miren, hasta aquí hemos creído que Yahvé habita en el templo. Pues no, Yahvé no habita en el templo. Yahvé habita en el tiempo. ¿Cómo así? Sí, el templo es un espacio. Es cierto, Yahvé puede habitar en el espacio. Pero si no tiene espacio, Yahvé habita en el templo, en el tiempo. De hecho, templo y tiempo son dos palabras que tienen el mismo origen, la misma raíz etimológica. ¿Qué es el templo? Lugar donde habita Dios. Como no tiene espacio, entonces el sábado, que es el tiempo, o un periodo de tiempo dentro de la semana, es el templo de Yahvé. Ellos van a decir, no pueden quitar el espacio físico llamado templo, pero no nos pueden quitar el tiempo, casa de Dios. Entonces van a construir el Sabbat, el día sábado, para honrar en el tiempo a su Dios, porque ellos no tienen espacio. Están en tierra extranjera y no tienen tierra para su templo físico. De modo que construyen un templo en el tiempo, llamado sábado. Y a partir de ahí comienzan ellos a honrar a Yahvé en el sábado, en el tiempo, porque el tiempo no se lo pueden quitar, el espacio sí. ¿Me siguen? Vamos a dejarlo aquí. Después ya el jueves yo sigo abundando más. Pero sepan esto, no es un
tengo una hormiga aquí. No es un dato científico, es un dato apologético, el capítulo 1, defensa de la fe en tierra extranjera, de la cultura religiosa extranjera. Así que dejen de buscar, los dos relatos no se relacionan, no se relacionan. Pueden ser complementarios, pero no se relacionan ni son contradictorios. Tienen diferencia de composición en el tiempo y diferente. Claudio, perdón, vete para allí. Vamos. Y diferente, y por diferentes personas lo escribieron. Sigo abundando más el juego, ¿oyeron? Ya ustedes saben.